el avance del reino de Dios. El avance del reino de Dios. El libro de los Hechos es el libro que nos enseña los inicios, el origen y la dirección de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es escrito por el doctor Lucas, quien al escribir el libro se incluyó en él. Lucas relata todo lo que aconteció en el libro de los Hechos y cuenta los inicios de la iglesia. El libro de los Hechos relata cómo en su inicio el mismo Señor Jesús, después de que resucitó, visitó a sus apóstoles y antes de retirarse, Él les dijo: manténganse en Jerusalén porque ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Habiendo dicho esto, el mismo Señor Jesús se alzó y se fue de esta tierra. El libro de los Hechos es el testimonio de que Jesús, después de haber muerto, Él está vivo y resucitó. El libro de los Hechos es el testimonio de que Jesús se fue de esta tierra y se fue vivo de esta tierra. El libro de los Hechos relata los 3 importantes viajes misioneros del apóstol Pablo, saliendo desde Cesarea y llegando hasta toda Asia, pasando por Chipre, pasando a Troas y finalmente llegando a un punto soñado por el apóstol que era Roma. El libro de los Hechos nos enseña cómo el evangelio se expandió en todo el mundo civilizado del siglo I. El libro de los Hechos es un libro que habla de hechos y de no palabras. El libro de los Hechos muestra el sufrimiento, el camino del cristiano. El libro de los Hechos tiene como objetivo principal que el reino de los cielos se acerque a los hombres por medio de la predicación del evangelio. El único antídoto, la única medicina que los seres humanos pueden recibir para sus almas y para sus vidas tristes. No hay otra medicina, no hay otra salvación, no hay otro evangelio dado a los hombres por el cual los hombres podamos ser salvos. El único que nos puede salvar es el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. El libro de los Hechos relata toda esta osadía de cómo el evangelio surcó los mares, surcó los océanos, surcó las islas, surcó los obstáculos, surcó todo impedimento que quiso detener el evangelio. Pero nadie detuvo el evangelio. Porque usted y yo, hasta la fecha, 2000 años después, somos el testimonio vivo de que el evangelio nadie lo ha podido detener ni nadie lo detendrá. Ustedes y yo somos testimonios de que nadie detuvo a Pablo, de que nadie detuvo al Espíritu Santo, de que nadie detuvo a los apóstoles y de que nadie pudo detener la predicación del evangelio. Quisieron encarcelarlos, quisieron callarlos, les dijeron nieguen a su Dios y los vamos a dejar libres. Pero aquellos apóstoles dijeron en una ocasión: ¿cómo vamos a negar? ¿Cómo vamos a negar si nuestros ojos han visto su gloria? Fue inevitable. Le salió el tiro por la culata al diablo querer detener este evangelio. Y nadie lo ha podido detener. Es por eso que esta tarde hablaremos sobre el avance del reino de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El libro de los Hechos nos relata todo este acontecer. ¿Y a quiénes utiliza Dios? Pues primero Jesús instauró apóstoles, 12 hombres que los entrenó, los llevó a enseñarles y los entrenó para la predicación del evangelio. 12 hombres nada más.
no fue una multitud, sino que fueron 12 hombres bien entrenados que fueron enseñados para predicar y pregonar este evangelio. Ahora, de ahí se fueron derivando muchas otras personas, como hasta el mismo apóstol Pablo, que después fue considerado apóstol. Y el apóstol Pablo fue llamado y levantado para anunciar este evangelio. Ustedes saben que este hombre fue el cabecilla de una clica que eran los que mataban a los cristianos. Este hombre era el que dirigía. Este hombre era el que iba detrás de los cristianos. Pero a este hombre, Saulo de Tarso, se le apareció en su camino Cristo y le preguntó y le dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿A quién tú persigues? Como diciéndole, o sea, ¿vos crees que vas a poder impedir el anuncio de mi evangelio? ¿Vos crees que con cartas, vos crees que con tus maneras humanas, vos crees que con tus fuerzas humanas te vas a poder poner ante el poder de Dios? Instantáneamente el apóstol Pablo contestó y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y es así como un ser humano tiene que contestar ante el poderío de Dios. Es así como un ser humano tiene que entender que el poder de Dios, que el evangelio de Dios es poder y potencia mundial. El evangelio no es un cuentachistes, el evangelio no es una anécdota, el evangelio no es un libro de superación personal, el evangelio no llega a lo externo, el evangelio penetra lo interno, desnuda el ser interior, llega al alma y sana las heridas del alma que solamente Cristo puede sanar. Entonces Pablo fue derribado en su camino a Damasco. Y esa luz le enseñó quién era el que mandaba. Y esa luz le enseñó quién era el que tenía el poder. Y esa luz le enseñó quién es el que dirige la iglesia. Y ahora este hombre se convierte en el instrumento de Dios. Quedó ciego. Y Ananías, cuando fue y oró por él, tenía miedo de ir a orar por él. Claro, era un asesino. Ya llevaba varios muertos. Era el líder de la banda que mataba a los del camino. Pero Ananías fue guiado por el Espíritu porque el Señor le dijo: anda y ora por él, porque este instrumento útil me es para mi reino, para que mi reino avance. Ananías llegó, aquel hombre estaba ciego de sus ojos, puso sus manos y recobró su vista. Ahora este hombre emprende un viaje difícil, un viaje arduo, un viaje del anuncio del evangelio. Pero aquel hombre llamado por el Espíritu, llamado por Dios, no paró y no se detuvo. Y fue los abrebrechas del evangelio. Gracias a ese tipo de carácter, gracias a ese tipo de hombres, gracias a ese tipo de hombres que se dejan usar por Dios, que abren los caminos, que abren las brechas, que quiebran las piedras, es que gracias a esos que se dejan usar, es que el evangelio llega y surca y pasa los caminos difíciles, angostos, angustiosos, pero se rompen en el poder de Dios. Entonces este hombre tenía una misión, y su misión era conquistar el mundo civilizado con el evangelio de Dios. No tenía la misión de montar empresas, no tenía la misión de hacer negocios, no tenía la misión de montar negocios en las iglesias, no tenía la misión de lucrarse de la lana de las ovejas, no tenía misión de hacer negocios en la iglesia, con la iglesia y para la iglesia. Tenía un solo objetivo, y el objetivo era el anuncio y la predicación del evangelio, de las buenas nuevas en toda Asia, en Chipre, en Roma, en Filipos, en Troas, en Cesarea, en Jerusalén, y como les dijo el Señor, hasta lo último de la tierra. Él en vida
realizó su misión, la cumplió. Él en vida permitió que Dios lo usara. Él en vida permitió ser del avance del reino de Dios. Y llegó finalmente a su punto final, donde él añoraba y soñaba llegar. Él quería llegar a la capital del imperio que reinaba. Él soñaba con llegar a ese lugar, a la ciudad cosmopolita, al centro, al universo, donde se gestaba todo aquel reino civilizado de aquel entonces. Este hombre soñó con llegar a Roma. Este hombre anhelaba y tenía un deseo ardiente por llegar a Roma. Antes de llegar a Roma, él en la carta a los romanos les habla de su deseo ardiente de llegar a Roma. Y no le fue fácil. Pero finalmente este hombre, como usted y yo leímos en este último versículo, llegó finalmente a Roma. Y no llegó a Roma porque él quería irse a tomar una foto a la Torre Fontani de Italia. No llegó a Roma porque quería hacer turismo ahí en el Coliseo Romano. No llegó a Roma a tomarse una foto al Vaticano. Él quería llegar a Roma y su sueño era llegar a Roma para anunciar y predicar el evangelio de las buenas nuevas en Roma. Su deseo entonces era ese, llegar a Roma. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1. Versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Lo tenemos todos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí usted puede ver cómo el apóstol le escribe a los romanos antes de llegar a Roma. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, no había llegado a Roma. Se cree que lo escribió 2 años antes de llegar a Roma. Y allí usted puede ver un deseo ferviente del apóstol de llegar a Roma con 2 objetivos. Uno, anunciarles el evangelio ahí en Roma. Y 2, confirmar a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. Pablo lo que quería y su anhelo era llegar a esa ciudad, saludar a sus hermanos que los conocía hasta por nombre. Es por eso que en el capítulo 16 del mismo libro de Romanos, Pablo los saluda a cada uno y llega hasta saludar hasta 26 personas por nombre que estaban en la iglesia de Roma. Los saluda por nombre. Empieza con Priscila y Aquila, saluda a Nereo, saluda a María y saluda a 26 personas en el capítulo 16 de Romanos que estaban en Roma. Pablo amaba a los hermanos de la iglesia de Roma. Pablo quería llegar a esa cúspide y su sueño era que no se permitía morir si no llegaba a predicar a Roma. Y como Dios es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Dios concede los deseos de aquellos que sueñan con los avances del reino de Dios.
Dios concede los sueños de aquellas personas que no están pensando en las cosas de esta tierra, que no están pensando en hacer riquezas terrenales solamente, sino que están pensando en hacer riquezas en el reino de los cielos. Pablo entonces se le concedió finalmente llegar a Roma. Pero como usted y yo leímos ahí en Romanos capítulo 1, les dijo, hasta la fecha no he podido llegar y se me ha estorbado llegar. Se me ha sido difícil, no he podido, he querido pero no he podido. Pablo no había podido llegar. Y Pablo, cuando finalmente Dios decide que vaya a Roma, llega de una manera peculiar. Cualquiera pudo haber pensado que iba a llegar a Roma porque era el predicador que venía en un jet privado o en un papamóvil. Cualquiera pudiera pensar de que como es el predicador famoso del momento, iba a llegar en los mejores atuendos. Pero lo paradójico de esto es lo siguiente, que Pablo cuando llegó a Roma no llegó ni en jet privado, no llegó ni con hoteles pagados, no llegó con situaciones de riqueza, sino que Pablo llegó como un preso romano. De esa manera llegó el apóstol a Roma. Pablo llegó escoltado por Julio. Entonces, el libro de los Hechos nos enseña cómo es el verdadero evangelio. El libro de los Hechos nos enseña cómo Dios levanta a los hombres, cómo los dirige y cómo los lleva. El libro de los Hechos nos enseña cómo es el verdadero evangelio, en donde nos enseña cómo Dios lleva y cumple sus propósitos, pero no los cumple de la manera y del gusto del ser humano. Pablo no tenía la menor idea de cómo iba a llegar a Roma. Pablo no tenía ni la más mínima idea, pero Dios sí sabía cómo lo iba a hacer llegar a Roma. Dios sabía que Pablo iba a llegar a Roma preso, esclavo, y tenía que llegar encarcelado. Ahora, como el avance del evangelio y como el avance del reino de Dios es imparable, nadie lo ha podido detener. El evangelio surca, el evangelio sigue abriéndose y hasta la fecha nadie lo ha detenido, ni nadie lo detendrá. El evangelio llega a los países, el evangelio llega a las naciones, el evangelio llega a las razas, el evangelio llega a todo lugar, porque el poder del evangelio no tiene nadie lo puede detener. El poder del evangelio surca y va abriendo los caminos que nadie puede abrir, porque no es el evangelio, es el poder de Dios del evangelio, es el mensaje de salvación para los seres humanos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. En una ocasión, el mismo libro de los Hechos relata cómo Pedro tuvo que presentarse ante el concilio. Ahí estaban los grandes de la ley, entre ellos estaba Caifás. Pedro y Juan habían pasado por el templo de la Hermosa y habían sanado y habían levantado un hombre que era cojo. Este hombre, al darse cuenta de que ellos habían sido rescatados y había sido levantado, hablaban y testificaban de estos hombres. Entonces, Pedro fue llamado y presentado ante el concilio. Entonces, el concilio empezó a interrogarlos, el concilio empezó a ver cómo detenían a estos hombres que predicaban y hablaban con denuedo. Hechos 4 nos relata de que estos hombres, viendo con el denuedo de Pedro y de Juan,
sabiendo que estos hombres eran sin letras y del vulgo, se maravillaban de cómo estos hombres hablaban de Jesús. Cualquiera pudiera decir cómo una persona sin letras puede ser capaz de entender las profundidades del Evangelio. El Evangelio es profundo en sus temas, porque hay seres humanos intelectuales que no son capaces de entender lo que usted y yo entendemos. Hay personas de gran conocimiento, coeficiente intelectual alto, que no pueden entender lo que usted y a mí se nos ha revelado. ¿Y eso por qué es? Es por gracia y por misericordia de Dios. ¿Eso por qué es? ¿Porque usted y yo somos mayores o somos mejores? No. Eso es porque Dios en su infinita misericordia ha levantado personas y ha puesto un don en vaso de barro. Ha puesto un tesoro en vasos de barro. Entonces Dios puso un tesoro en Pedro y en Juan. ¿Y cuál era este tesoro? El reino de Dios, el evangelio de Dios. Y entonces estos hombres no podían callar lo que habían oído, no podían callar lo que sus ojos habían visto, no podían detenerse, no podían dejar de hablar de otra cosa. Estos hombres estaban impactados porque sus ojos habían visto el poder del evangelio en sus vidas. Entonces ellos empezaron a hablar, ellos empezaron a predicar, a tal grado que el libro de Hechos, en su capítulo 4, nos relata que solamente en la primer predicación de Pedro, más de 3,000 personas recibieron el evangelio del reino de los cielos. Más de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Más de 3,000 personas dijeron: ese mensaje es el que nos puede salvar. Ahí habían judíos, ahí habían griegos, ahí habían personas paganas, ahí habían etnias, ahí habían razas, ahí habían diferentes culturas. Y eso es lo que hace el evangelio. El evangelio rompe paradigmas, el evangelio llega a los corazones, el evangelio rompe las culturas, el evangelio rompe las etnias, porque hay un solo mensaje que puede salvar las razas y las culturas, y ese es el poder y el anuncio del evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces los llevaron a ellos ante el concilio. Hechos capítulo 4, versículo 13, abra su Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? Y no los podemos negar. Desde Ananías y Caifás y el concilio de los judíos en el primer siglo, el diablo no ha parado de usar a personas para detener este evangelio. ¿Y cómo los paramos? Es que primero no se haga esa pregunta, porque el evangelio es imparable. El evangelio nadie lo puede detener. El evangelio rompe, el evangelio camina, el evangelio llega. ¿Y cómo los podemos detener?, dijeron ellos. Es que la pregunta que se están haciendo, Caifás, es incorrecta. Nadie puede detenerse ante el poder del evangelio. Si en el siglo I los metían presos, dice, más se multiplicaban ellos. Se dice que si usted mata una cucaracha
La cucaracha tira no sé cuántos millones y miles de huevos en el momento. Entonces, cuando usted aplasta una cucaracha, ella tira un montón de huevos y lo que hace es, lo que usted está haciendo es reproduciendo cucarachas en su casa. Pero usted cree que al aplastarla, usted está matando cucarachas. Así es el poder del evangelio. El diablo siempre ha querido detener el evangelio, metiendo preso a los cristianos, deteniendo a los que hablan con denuedo. Pero el evangelio es imparable. El reino de los cielos nadie lo puede detener, porque es poder de Dios del cielo para los hombres. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y ahora, ¿cuáles eran las fortalezas de esta iglesia para que el avance del reino de Dios no se detuviera? Sencillo. La iglesia no dejaba de orar por ellos. Versículo 29, 4:29, leámoslo juntos. ¿Lo tenemos? Y ahora, Señor, mira que dice ahí, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de su santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, que dice ahí, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, enfrentando a Caifás y a todos sus secuaces, mientras ellos se enfrentaban, la iglesia estaba orando para que todas las amenazas que iban en contra del avance del reino de Dios no pudieran desistir. Cuando ellos estaban defendiéndose, cuando ellos estaban hablando, predicando con denuedo, había una iglesia que estaba orando, diciéndole: Señor, no tengas en cuenta esas amenazas, permíteles a ellos que hablen su palabra con denuedo y con fuerza. Y aquellos hombres, a pesar de que no tenían letras, y dice que eran del vulgo, eran personas analfabetas, no podían leer. ¿Cómo usted se explica que alguien que no pueda leer la Biblia? ¿Sabía usted que un hermano dentro de nuestra iglesia aprendió a leer leyendo la Biblia y no sabía leer? ¿Y cómo se dio eso? Se dio porque hay un poder sobrenatural del evangelio, que Él le da los dones y Él le da los poderes a personas insignificantes como usted y como yo, y Él nos capacita con su poder y con su Espíritu Santo para que los impíos y para que los sabios y para que los entendidos digan cómo esta persona, no teniendo letras, cómo esta persona siendo tan sencillo, pueda entender y comprender las maravillas y las profundidades del evangelio del reino de los cielos. ¿Cómo es que estas personas lo pueden entender? Es que es admirable cómo usted y yo podemos entender lo que un Bill Gates no puede entender. Es que es admirable cómo usted y yo podemos entender lo que un Elon Musk no puede entender. Es que es admirable que usted y yo podamos ver lo que los ricos y los coeficientes altos no pueden ver. Y eso es porque el poder del evangelio y el avance del evangelio no lo va a detener un coeficiente bajo, no lo va a detener una persona que no puede leer, no lo va a detener una persona que no puede escribir. El poder del evangelio capacita a los que no son capacitados, les da fuerza a los que no tienen fuerza, les da las herramientas a los que no las tienen. Él es el que hace todo y Él es el que obra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y así pasaron todos los obstáculos y no se detuvieron. Y el evangelio siguió y siguió y siguió y siguió.
Y finalmente, del hombre del que estamos hablando en esta hora, que fue el apóstol Pablo, llegó a Roma. Y cuando llegó a Roma se cierra más de 5.600 kilómetros de mar recorrido. Cuando llega a Roma se cierran 3 naufragios. Cuando llega a Roma se cierran azotadas sin número. Cuando llega a Roma se cierra un capítulo de sufrimiento, de dolor y de angustia. Y cuando llega a Roma se cierra un capítulo, una fotografía de verdadero sufrimiento. Pero de un hombre que no estaba sufriendo por sus intereses personales, sino de un hombre que estaba sufriendo por el avance del reino de Dios. Un hombre que no estaba sufriendo porque estaba haciendo más dinero, sino que un hombre que sufrió naufragios, en cuchillo, en hambre, en desvelos, en aflicciones, en angustias, en naufragios, en latigadas, en azotes, que finalmente llega a Roma. Y cuando llega a Roma, se cumple su deseo. Pero más que el deseo de él de llegar y saludar a los de Roma y predicar el evangelio y confirmarlos, se cumple el deseo de Dios. Y es que algo que el cristiano y el ser humano tiene que entender es lo siguiente: nadie se puede oponer ante el deseo de Dios. El avance de Dios, el avance del evangelio se cumple porque Dios cumple siempre sus propósitos. Llega entonces a Roma, pero no de la manera que cualquiera se pudo imaginar. Pasó naufragios, pasó tormentas, pasó un Euroclidón, vientos y mareas, pasó tormentas. Pasó hasta en la isla de Malta una serpiente que lo picó. Y los habitantes de la isla de Malta esperaban que Pablo muriera, pero no murió. En vez de morir, le trajeron los enfermos y los enfermos fueron sanados en la isla de Malta. ¿Y qué es eso? Es que el poder que tiene el Hijo de Dios y el poder que tiene el avance del reino de Dios es imparable. Él vino a sanar, a salvar y a rescatar a los que estaban perdidos. Y finalmente llegó entonces a Roma, pasando por tantos naufragios y pasando por tantas dificultades, preso. Pero mire qué bueno es Dios. Y leíamos entonces el versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros. En el capítulo anterior, Pablo había pedido que por lo que se le acusaba a él quería ser acusado frente a César. Es por eso que lo llevan a él. Cuando el gobernador llegó, dijo lo siguiente: si este hombre no hubiera apelado a César, ahorita mismo lo hubiéramos liberado. Pero como Pablo era un ciudadano romano que no podía ser enjuiciado si antes no le habían probado en juicio su delito, entonces él recurrió a su recurso, y su recurso fue: apelo a César. Pero mire cómo Dios va moviendo sus cartas y sus propósitos. Y cuando Pablo apela a César, de la provincia controlada en Roma, de donde estuviera el ciudadano romano, tenía que ser trasladado hasta Roma. Es por eso que Pablo, a pesar de cualquier situación, él tenía que llegar a Roma. Pablo, cuando salieron de Buenos Puertos, tuvieron una turbulencia que estuvieron a punto de morir. Apareció el Euroclidón, que fue una tormenta de viento de frente que por poco y los mata. Pero dio la casualidad, que no fue la casualidad, que en la embarcación iba Pablo,
que después les había advertido, anteriormente les había advertido que si salían de buenos puertos iban a perecer. Pero en el camino, en la tormenta, el mismo ángel de Dios bajó y le dijo a Pablo: Pablo, ninguno de la barca va a perecer. Pablo, ni un pelo, ni nadie va a morir. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo tenía que llegar a Roma. Porque Pablo tenía que presentarte ante César. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tenía que predicar por medio de Pablo su evangelio en Roma. ¿Y qué significa eso? Que cuando el Hijo de Dios está en los propósitos de Dios, que cuando el soldado de Dios está en los caminos de Dios, nos volvemos hasta invencibles e inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios. Es impensable pensar esto, pero no nos podemos morir hasta que no lleguemos a Roma. Pablo no se podía morir porque tenía que llegar a Roma. Y finalmente llega preso, encarcelado. Julio era quien lo custodiaba. Pero mire qué bueno es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? 2 años estuvo en Roma, el tiempo suficiente para que se cumpliera el propósito de Dios. Entonces dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Cuando leía esto me dio risa. Me dio risa. ¿Y por qué me dio risa? Porque es impensable pensar cómo iba a llegar Pablo. Muchas veces nos preocupamos de cómo Dios va a hacer la obra, pero Dios hace la obra a su manera, como Él quiere, y Dios hace la obra con los recursos de Dios, no con los recursos nuestros. Muchas veces usted y yo decimos: no, ¿cómo vamos a poder? ¿Cómo se va a lograr esto? Y no nos hemos dado cuenta que el dueño de la obra, quien paga la misión y quien pone la visión, es el que paga la misión, y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces vino Pablo. Si se hubiera preocupado Pablo y hubiera dicho: no he reservado hotel allá en Roma, allá por la Torre da Fontani. No necesitó reservar hotel. No necesitó que lo fueran a traer al aeropuerto. Llevaba guardaespaldas personales que lo cuidaban. ¿Y sabe qué pasó? Pablo era favorecido en la embarcación. Pablo tenía una gracia sobrenatural de Dios, que en vez de llevarlo a un calabozo, lo llevaron a una casa. Para que usted y yo lo entendamos, hay 2 tipos de arrestos. El primer arresto es, si a usted lo arrestan, es que lo llevan a la cárcel. Pero hay una apelación que usted puede hacer que se llama pedirle al juez arresto domiciliar. El arresto domiciliar significa que el preso no va a pagar la condena dentro de la cárcel, sino que el preso, mientras se le hace el juicio, puede estar preso en su casa. ¿Y sabe qué es eso? Es un beneficio que se le da a la persona acusada. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Pablo estaba gozando de un beneficio. Lo llevaron a una casa, pero Pablo no tenía casa, no tenía un Airbnb en Roma, no tenía una casa pagada en Roma. Pero no se preocupe, Pablo, que usted no tenga casa, no se preocupe que usted no tenga recursos, no se preocupe que usted no tenga nada. El dueño de la obra lo tiene todo. Él tiene una casa para que usted le salga cero el recibo y no pague nada, porque es necesario que el evangelio se predique en Roma. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. En la casa alquilada, Pablo no pagó recibos de agua y no pagó recibos de luz, y mucho menos pagó la renta.
Maravilloso, ¿verdad? En la casa alquilada, Pablo tenía guardaespaldas y guarulas afuera, 2 patrullas de PNC cuidando que no lo tocaran. Mientras él aprovechaba el tiempo. Entonces dice, y recibía a todos. O sea que esa casa, ahí entraban y salían las personas como Juan por su casa. Ahí no habían citas, ahí no había, mire, y de 8 a 5 me pueden recibir, como en los hospitales. Mire, y le puedo llevar a la Bartolina la comida, solo de 12 a 1 recibimos y solo puede traer dinero porque aquí nos vamos a robar el dinero y solo le vamos a dar la mitad. No, en esa casa alquilada entraban y salían a toda hora, a todo lugar y todas las personas. Impactante, ¿verdad? Impensable. Pero eso es el evangelio y ese es el avance de Dios. Impensable que alguien pudiera gozar de privilegios siendo un preso. Entonces dice que recibía a todos en la mañana, en la tarde. Entonces Pablo estaba tranquilo en Roma, sin pagar nada, tranquilo, feliz, pero él estaba, dice, enseñando y anunciando y predicando el evangelio de Dios. No se preocupe, hombre. Media vez usted esté haciendo lo que Dios quiere, media vez usted esté anunciando el evangelio, Dios va a dar los recursos que usted y yo necesitamos. Media vez usted y yo estemos anunciando y predicando el evangelio, no se preocupe, Dios es el que da la visión y Dios es el que da los recursos. Dios es el que pone la misión y Dios es el que hace todas las cosas para que el avance del evangelio no se detenga. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero describe que les enseñaba y les predicaba el reino de Dios. Pero lo describe de esta manera: abiertamente y sin impedimentos. Ahora, ¿por qué cree usted que describe abiertamente y sin impedimentos? Porque viene de grandes obstáculos, viene de morir, viene que lo van a meter preso, viene de esto y viene de lo otro. Y viene y Dios hace una demostración que cuando Él quiere abrir los caminos, que cuando Él quiere que su evangelio se predique, antes de que se predique abiertamente y sin obstáculos, antes tienen que haber obstáculos y dificultades. Es que Dios nos enseña cómo, el libro de los Hechos nos enseña cómo es el verdadero evangelio. Las personas esperan que el evangelio va a ser sin obstáculos, sin dificultades, que el anuncio del evangelio va a ser sin problemas, pero antes de que se predique el evangelio abiertamente y sin obstáculos, tiene que pasar mareas, tienen que pasar obstáculos, tienen que pasar azotes, tienen que pasar dificultades, tienen que pasar diferentes situaciones, pero llega un momento donde Pablo anuncia, predica el evangelio abiertamente y sin obstáculos. Y predica entonces y lo anuncia. Déjeme pensar que Pablo estaba en sus chanclas, tranquilo, en sus shorts, siendo preso. Pero como él mismo dijo, puedo estar yo preso, pero miren, esta boquita y esta lengua no está presa. Puedo yo estar preso físicamente, pero el evangelio nunca va a estar preso, porque el avance del evangelio es poder de Dios para salvación de los hombres. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia en 1 Corintios 4.
versículo 20. Primera de Corintios 4, versículo 20. ¿Lo tenemos todos? ¿Qué dice ahí? Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino que en poder. El reino de Dios, iglesia, es un poder sobrenatural que nos enseña el libro de los Hechos. Abre caminos, abre culturas, rompe paradigmas, abre mentes bloqueadas, abre todo. El reino de Dios es como el agua en una fuga de una casa, que cuando la fuga sale nadie la puede detener. El reino de Dios no es palabra, sino que el reino de Dios es poder y potencia de los cielos a los seres humanos. Y entonces, ¿cómo Pablo llegó finalmente a Roma? Pablo llegó finalmente a Roma cumpliendo el propósito de Dios. Pablo llegó finalmente a Roma haciendo lo que Dios había logrado. ¿Y qué nos enseña todo esto? ¿Y qué nos dice todo esto? Pues nos habla claro. Cuando Dios se traza un objetivo, cuando Dios dice vamos a llegar a Roma, vamos a llegar a Roma. Cuando Dios dice vamos a llegar y vamos a llevar con el evangelio, vamos a llegar ahí. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo, porque nadie se detiene ante el poder del evangelio. Y van a venir obstáculos, y van a venir problemas, y van a venir situaciones, pero el reino de Dios nadie lo ha podido parar. Intentó Pablo, intentó Saulo de Tarso, intentaron los seduceos, intentó el concilio, intentó Caifás, ha intentado el diablo, intentó matar al mismo Jesús, pero no lo venció. Jesús resucitó al tercer día y dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Anunciad, y dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está con nosotros. Así es que, iglesia, el avance del reino de Dios está siempre ahí. Pablo nos enseña que finalmente él llegó a Roma y todo esto se dio con el cierre. Este versículo último que acabamos de leer es la última versión. Se dice que ahí Pablo después murió y Lucas no relató más, simplemente Lucas relata y escribe de que Pablo quedó en la casa ahí alquilada. Pero Pablo estaba ahí cumpliendo su propósito. Y eso es lo que nos enseña, es que el avance del reino de Dios va a surcar mares, va a surcar tormentas, va a surcar tempestades, va a surcar todo. Y nadie lo va a detener. Finalmente Pablo llega a Roma, cumple su deseo. Pero antes de cumplir su deseo, su corazón cumple el deseo de Dios en su vida. Se anuncia el evangelio, se anuncia el reino de Dios en Roma, y finalmente aquellos hermanos recibieron el evangelio, fueron confirmados en la fe, y Pablo finalmente parte. Pero toda esta historia es revelada y es un ejemplo para nosotros como iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Dios? Quiero decirle que así como Pablo llegó a Roma y así como el evangelio llegó a Roma, llegó también el evangelio a nuestras vidas. Y es porque hombres como Pablo surcaron mares, es porque hombres que abrieron brecha, es que usted y yo ahora gozamos de este evangelio. Y es ahora para usted y para mí el llamado, para que despertemos, para que nosotros podamos ver que el evangelio no voy a ser yo quien lo detenga, que el avance del evangelio siempre va a caminar, que Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Y lo único que usted y yo podemos hacer es decir como el profeta: Señor, heme aquí, habla Padre, y aquí estamos tus siervos. Vamos a orar y démosle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.